Bueno, bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo ECO 2012, hoy con horario distinto, con horario de las 5 de la tarde, espero que no haya pillado en el pie cambiado a muchos de vosotros. Bueno, 10 de la mañana, para que tengan toda la tarde libre. Para tener toda la tarde libre para hacer preguntas. La verdad es que, como siempre, es un auténtico honor presentar en este caso a Alfredo Molina. Alfredo, que es colaborador nuestro, viejo colaborador nuestro en Guadalajara, en México, en Jalisco, donde, como saben, pues tenemos nuestra sede centro-sudamericana, latinoamericana, y que la verdad, bueno, porque estamos muy contentos de estar allí. Estamos allí establecidos desde el año 2008 en un acuerdo precisamente con el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el campus de Guadalajara, y para nosotros además pues es una satisfacción estar allí y compartir con Alfredo esa sede en Guadalajara. Bueno, Alfredo es ingeniero industrial y de sistemas, con máster en ingeniería industrial, especialidad en investigación de operaciones y máster en ciencias, especialidad en sistemas de calidad por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Además es doctorando en Management por la A.B. Freeman School of Business de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y tiene una dilatada experiencia en el desarrollo regional, planificación estratégica, innovación, estadística industrial y simulación. Más o menos, pues una de casi todas las áreas que IAT toca además en Sudamérica y con las que colaboramos abiertamente, y tenemos ahí evidentemente un experto colaborador y eficaz colaborador en Guadalajara. Bien, en el tecnológico además Alfredo ha sido profesor en el área de ingeniería industrial e ingeniería de sistemas en los campos de Monterrey y Guadalajara, es investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos de Sistemas y director de dicho centro, donde desarrolló proyectos de competitividad, desarrollo regional y planificación estratégica para gobiernos y empresas en México y otros países. Es coautor del libro Economía basada en el conocimiento, las condiciones de los estados mexicanos, y es también miembro del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco y director de Innovación y Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Esto en cuanto a su currículum oficial. En cuanto a particular, pues que yo me congratulo especialmente porque creo que somos amigos, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, y porque creo que es un magnífico colaborador, es un magnífico conferenciante y es un experto, como digo, en todos los temas que tienen que ver con innovación y desarrollo regional. Para lo cual lo tenemos aquí, aprovechamos la oportunidad de que estamos trabajando estos días en el instituto y estamos intercambiando cosas para desarrollar proyectos precisamente en México, y pues hemos aprovechado para que nos deje parte de sus extensos conocimientos en estos aspectos que tanto nos interesan, y además que, bueno, que nos puede dar también esa visión, ¿no?, desde otro lado del mundo, muy importante en estos momentos, de cómo se enfoca. Yo no sé también si cómo se ve España, si la ven, que no sé si se ve desde México, y bueno, pues que nos cuente otro punto de vista, otro ojo fresco sobre la situación de la innovación y cómo se ve desde allí. Así que, Alfredo, yo te dejo con el auditorio, que está todavía llegando porque con el cambio de hora porque normalmente hacemos las conferencias a las 6, pues alguno irá llegando, y todavía a la hora de las preguntas alguien se incorporará porque vendrá a las 6 de la tarde. Okay. Muy bien, Muy bien. todo tuyo, Alfredo. Pues muchas gracias. No sé si se escucha bien. Pero la cabeza, digo, si Sí, vas a sí. salir. No, sí. Ojalá me pudiera yo pegar. Pero bueno, perdón que me tenga que poner de pie, pero tengo 20 años de ser profesor del Tecnológico de Monterrey, entonces tengo mi complejo de dar clases. Entonces voy a hacer como cuando estoy dando mis clases. Entonces, el tema que yo quiero comentar el día de hoy con ustedes es referente a la innovación, pero desde el punto de vista de la innovación como estrategia para los negocios. O sea, ¿por qué la innovación es una estrategia aceptable para los negocios? Se puede tocar en el camino algunos conceptos clásicos del management que ustedes ya conocen. Entonces, básicamente, ¿por qué este asunto de la innovación se ha convertido en
en algo completamente importante cuando estamos en el mundo de los negocios. Pues primeramente porque ya estamos en un mundo demasiado globalizado, en donde la competencia y la competitividad son palabras y conceptos del día a día. Si no tenemos competitividad, si no tenemos elementos que nos den esa capacidad de competir contra otros actores del sector en el que estamos o en nuevos sectores en los que queremos nosotros intervenir, pues entonces ahí estamos prácticamente con una fecha de caducidad o de función cuando no tenemos esos elementos. Y los elementos que no solamente yo que les estoy platicando, sino que muchos autores han encontrado, es que la única manera que podemos competir de manera sostenible es a través de la innovación, y la innovación basado en el conocimiento. O sea, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de manera tácita o explícita y que además nos da una ventaja competitiva? Sin embargo, el conocimiento per se no es un elemento o un factor de competitividad si no lo aplicamos para tener una estrategia que nos diferencie y que además el mercado nos perciba como esa diferencia respecto a los demás. Entonces, estamos en un mundo que, bueno, ustedes, así como nosotros en algunos efectos tequilas, efectos dragón y efectos, ustedes también lo están viviendo, y este es el efecto, no sé qué, whisky, vino tinto, Rioja, etc. Básicamente la única manera en la que yo creo y muchos países y regiones han subsistido ha sido a través de las estrategias de innovación, y lo hemos visto. En mi país, pues recurrentemente desde que yo era niño hemos tenido alrededor de unas 6, 7 crisis, y las empresas que han subsistido ha sido precisamente porque han tenido algo que las ha diferenciado de sus competidores, y los competidores que no tenían ese elemento diferenciador, pues prácticamente el día de hoy son historia o ya no existen en mi país. Entonces, para empezar, quisiera yo dar algunos conceptos como buen profesor, o bueno, no sé si soy bueno, pero como profesor empiezo con las definiciones. O sea, ¿qué es una ventaja competitiva? Pues una ventaja competitiva es cuando una empresa posee respecto a sus rivales mayores ganancias o ganancias por arriba del promedio. Cuando estamos compitiendo con otros en un mercado, y en ese mercado por arriba del promedio estamos obteniendo ganancias o rentas mayores, pues estamos teniendo de una u otra forma ventajas competitivas, las conozcamos o no las conozcamos. O sea, a veces ganamos ventajas competitivas y no sabemos por qué, pero tenemos una cierta ventaja competitiva. Es mejor saber por qué, porque si sabemos cuál es nuestra ventaja competitiva, pues entonces vamos a poder actuar en consecuencia para tener una mayor participación en el mercado. Entonces, ser competitivos es tener ganancias por arriba del promedio de la competencia con la que estamos actuando en un sector. Entonces, en ese sentido, ustedes habrán leído, así como yo, que hemos leído muchos libros y muchos artículos asociados al tema de estrategia, y la verdad es que en México hay libros de Strategy for Dummies, Strategy in One Day, Strategy in One Page. La verdad es que hay dos estrategias. Una es, o somos muy eficientes bajando costos, o somos diferentes. Y en ser diferentes ahí está muchas cosas. Podemos ser diferentes en recursos, podemos ser diferentes en producto, podemos ser diferentes en mercado, podemos ser, etc. Entonces, las estrategias, existen dos tipos de estrategias genéricas. Y entonces, si ustedes recuerdan, desde que entraron al mercado internacional los asiáticos, pues empezamos a competir con la primera, tratar de tener mucha calidad y eficiencia en costos, y entonces empezamos a luchar por los mercados basado principalmente en calidad y en liderazgo en costos, que iban muy de la mano a ambos conceptos, y ahí hablábamos de la producción, del diseño de manufactura y un control férreo de las actividades para ser muy eficientes. Sin embargo, en algunas industrias
principalmente las de tecnología, eso se convirtió en un estándar. Y entonces, y en las maduras, por ejemplo, textil, calzado, también se convirtió en un estándar. Entonces, ¿de qué manera podíamos empezar a competir? Teníamos que empezar a dirigir nuestros esfuerzos hacia diferenciarnos de la competencia, y teníamos que empezar con la parte de la diferenciación que le llaman como estrategia genérica. Y la diferenciación podía venir o podría surgir desde diferentes perspectivas. Podría ser desde el punto de vista del mercado, como con la marca o con el segmento de mercado en el que estamos atendiendo, o podría ser con la tecnología del producto o con la tecnología de proceso que utilizábamos. Entonces empezamos a ver que la diferenciación estaba precisamente en esos cambios de innovación, en la innovación que podría ser disruptiva cuando sacábamos un nuevo producto completamente al mercado, o la innovación incremental, que es cómo hacíamos mejor lo que otros estaban haciendo o lo que nosotros posiblemente estábamos haciendo en nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, en ese sentido, si nosotros tratamos de ver la diferencia fundamental entre qué es un invento y qué es una innovación, podemos encontrar un elemento característico diferencial, que es el mercado. Invención es aquel acto de creatividad o de novedad que genera una persona, un grupo de personas, una empresa, y crea algo nuevo, que puede ser conocimiento, puede ser una tecnología, puede ser un producto, y eso normalmente termina en algunos casos, en el mejor de los casos, en una patente. Pero si nosotros revisamos las bases de datos de patentes del mundo, debe de tener como unos entre 8 y 9 millones de patentes de haber registradas alrededor del mundo, y si le agregamos los secretos industriales, pues crece de manera dramática todas esas innovaciones o invenciones. Sin embargo, de todas esa gran cantidad de invenciones, solamente algo así como el 3% ha llegado al mercado. Entonces, esa es la diferencia. Una innovación es aquel producto o proceso o tecnología nueva que desarrollamos, pero que llega al mercado. Y esa definición a mí me gusta mucho. Si no llega al mercado, no es innovación. Si se queda en los registros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues es un acto de invención y de creatividad y un avance para la ciencia, pero hasta ahí quedó. No benefició a nadie, ni siquiera al propio inventor, posiblemente en sus estándares académicos, y que tuvo unas referencias bibliográficas y que alguien lo citó, posiblemente, y que tuvo un premio en su universidad, hasta ahí acabó. Pero si ese invento llegó al mercado y el mercado lo aceptó, posiblemente ya podemos empezar a hablar de lo que es una innovación. Entonces, la forma en que evaluamos nosotros los inventos es netamente técnico. O sea, nosotros evaluamos qué tan funcional o no funcional es esa invención, pero la manera en que deberíamos de evaluar las innovaciones es comercial. Es que tanto esas invenciones están llegando al mercado y están generando rentas para alguien, ya sea para la empresa, ya sea para el inventor, para alguien. Entonces esa es una diferencia fundamental que yo creo que tenemos que entender desde el principio cuando queremos implementar una estrategia basada en cuestiones de diferenciación, llámese innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, normalmente asociamos tecnología, pero no necesariamente es lo mismo. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de conocimiento, de cómo hacemos las cosas, o de un sistema por el cual la sociedad satisface sus necesidades, o la capacidad de una firma que necesita proporcionar a sus clientes bienes y servicios de una manera sostenible. Sin embargo, una innovación es un proceso de negocios a través del cual ese invento tiene una aplicación comercial y además tiene una medición en pesos, bueno, en dólares, euros, en moneda, y tiene una rentabilidad. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poquito de la historia.
Por ejemplo, vamos a hablar de quién inventó la aspiradora. Así le decimos a la Koblenz en México. La aspiradora la inventó un señor Murray Spengler, y él la inventó y le puso como nombre Electric Suction Sweeper. Sin embargo, él no la comercializó. La comercializó un señor de apellido Hoover, y que fue el que lo llevó al mercado. Entonces, uno fue el inventor y el otro fue el innovador, el que le vio la aplicación para un uso que demandaba un mercado. El mismo caso lo podemos encontrar con la máquina de coser. Todo el mundo conoce la Singer. Sin embargo, el señor Singer no fue quien desarrolló la máquina de coser. De años después lo demandaron y le cobraron regalías, es otra cosa, pero él tuvo la habilidad de ver la aplicación de una tecnología hacia el mercado. Y esto pues, estamos hablando de un poquito de la historia, pero vamos en términos un poquito más recientes. La pastilla azul, el Viagra, pues es un invento que estuvo resguardado en los archivos de Pfizer durante 8 años. ¿Por qué? Porque fue diseñado para atender una afección de angina de pecho. Sin embargo, alguien comercial, muy probablemente de Pfizer, se metió a estudiar los archivos y encontró que tenía efectos colaterales y le dio un mercado a esos efectos colaterales, y el día de hoy es el producto estrella y el que está manteniendo las rentas de Pfizer en gran medida. Entonces es como encontramos un producto y lo casamos con un mercado que además esté dispuesto a pagar. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, estamos hablando de una comercialización, es decir, de la llegada al mercado de un producto o servicio, o la instrumentación de un nuevo método para ofrecer un producto o servicio que ya existe. Entonces, la innovación no es nuevo conocimiento, no es una invención, es la aplicación comercial de ese nuevo conocimiento, de esa invención o de esa nueva aplicación. Eso es una innovación. Entonces, en ese sentido, si nosotros hablamos de qué es innovación, no solamente es vamos a sacar nuevas tecnologías, o no son, como decimos en México, no son nuevos fierros, también pueden ser nuevos modelos de negocio. Entonces la innovación tiene distintas formas. La que normalmente clasificamos como la parte dura, que son la parte técnica. Cuando hablamos de productos, estamos hablando de nuevos productos, o hablamos de procesos, estamos hablando de nuevas tecnologías de producción. Pero cuando hablamos de la innovación organizacional, estamos hablando de servicios de valor agregado que le podemos aportar nosotros a un modelo de negocio. ¿Cuál ha sido algún nuevo servicio o un nuevo concepto de producción? Negocios viejos con modelos nuevos. En México, por ejemplo, los bancos. Los bancos es un negocio muy viejo, en donde los antiguos banqueros con su sistema antiguo han subsistido porque tienen controlado gran parte del mercado, pero no están teniendo las mejores rentas. Y los bancos pequeños que han surgido muy al estilo de las cajas populares aquí en España son los que tienen las rentas muy por arriba del promedio. ¿Y por qué? Porque su modelo de negocio es diferente, negocio viejo con modelo nuevo. Entonces ahí es donde están ofreciendo la innovación. Mueblerías, que es otro ejemplo en México. Nosotros tenemos mueblerías desde hace 200, 300 años. Sin embargo, las mueblerías del día de hoy, que ofrecen modelos de negocio donde tú compras una televisión de pantalla de plasma de 50 pulgadas y pagas el equivalente a €1 a la semana, o por decir algo, 3 euros a la semana, ese es el modelo de negocio. Y entonces las mueblerías más rentables de México son las que tienen ese nuevo modelo de negocio. Entonces la innovación
no solamente es una innovación en la parte técnica. Si nosotros innovamos en la parte técnica, qué bueno, porque vamos a tener un control mayor de la innovación y va a ser un poquito más difícil que nos la copien. Sin embargo, la parte del negocio también puede llamarse como una innovación y vamos a ver por qué. Si nosotros revisamos de dónde podemos obtener innovación, podemos obtener innovación de factores externos. Allá afuera hay muchas cosas que nos van a decir o nos van a proponer posiciones para ser más innovadores, o internamente. Y entonces las fuentes de innovación, pues, por ejemplo, hablando de la ciencia y la tecnología, ahí podemos zambullirnos en todo el desarrollo de tecnología, no solamente que hay en nuestro país, sino que hay en todo el mundo. Y ahí tendríamos que ser un poquito más expertos en cómo analizar patentes y cómo analizar la tecnología que están desarrollando en ciertas áreas de conocimiento, etc. Que por cierto, si nosotros revisamos a nivel de las grandes universidades, donde hay una gran fuente de innovación en conocimiento, vamos a encontrar que las principales universidades, un ejemplo, en Estados Unidos, las 50 universidades de investigación más importantes de Estados Unidos tienen dos áreas de conocimiento en la cual están apostando: ciencias de la vida, llámese biotecnología, en alimentos, en farmacéutica, en desarrollo de procesos de atención a la salud. Esa es la gran apuesta, al menos de estas universidades, que es un ejemplo de hacia dónde se va a dirigir el negocio en el mundo. Y el otro es ingeniería. En ingeniería va a seguir siendo la gran apuesta, al menos de las universidades, para el desarrollo de productos y el desarrollo de procesos. Y luego, en tercer lugar, vamos a encontrar ciencias de la computación, vamos a encontrar ciencias sociales, management y todo eso. Pero la apuesta importante, el 80% de la inversión en estas 50 universidades de investigación está en ciencias de la vida y en la ingeniería. Y esa es la apuesta. Si nosotros revisamos a dónde se dirige la apuesta de los inversionistas de capital de riesgo, que es, digamos, la contraparte de estos que están investigando, es a los mismos sectores: biotecnología y cuestiones de ingeniería, principalmente cuestiones energéticas, cuestiones de aparatos de computación, en donde podemos ver que hay un gran avance. Entonces, en las universidades podemos encontrar muchas fuentes de innovación. Si nosotros, yo en México hago una crítica permanente a la relación empresarios-universidad, y en algún proyecto que hice a nivel nacional le preguntaba yo a los empresarios. Viajé y estuve con alrededor de 25 consejos de empresarios y les preguntaba: oigan, ustedes en los últimos 5 años, ¿cuántas veces, dado un problema que tenían en su negocio, se preguntaron, se contestaron y actuaron en consecuencia en decir: voy a ir a una universidad, voy a preguntar con un departamento que yo creo que tiene que ver algo con el problema que tengo, y les voy a preguntar en qué me pueden ayudar? Y este era el consejo, eran los consejos del banco BBVA Bancomer, empresarios de buen nivel. Y más o menos la pregunta se la hice en esos 25 consejos a unas 250 personas en promedio. Nadie había visitado una universidad o a un centro de investigación a pedir ayuda. Entonces ahí empezamos a ver que hay una separación entre empresarios y los que, digamos, tratamos de generar el conocimiento. Entonces ese es uno de los principales puntos que tenemos que trabajar en las regiones para poder impulsar más la innovación. ¿Por qué? Porque si nosotros no movemos a los académicos a que entiendan un poquito el mundo empresarial, van a seguir analizando por qué la mosca tsetse da 200 revoluciones por minuto el ala derecha. ¿Y eso para qué sirve? Pues para un artículo académico, pero no sirve para
para algo que posiblemente puede tener una aplicación. Y lo mismo del otro lado. Entonces, ¿para qué sirven todas esas cosas raras que estudian estos investigadores? Pues pueden tener muchas aplicaciones. Entonces, es un punto importante. Cómo acercamos la ciencia y la tecnología al mundo de los negocios. Pero también, si nosotros vamos al nivel de las empresas, ahí vamos a tener unas fuentes de información importantes. La primera, que es de la que se olvidó Michael Porter en su modelo, yo entiendo que muchos creemos y leemos y hemos analizado y decimos qué inteligente es Michael Porter. Sí, muy inteligente, nada más que se le olvidó un detallito. Su modelo analiza la atractividad de la industria y qué tan maravillosos son los sectores de alta tecnología. Sin embargo, se le olvidó un detalle, que las empresas tienen recursos limitados. Entonces, podemos identificar que hay una atractividad muy atractiva en los negocios, pero si no tenemos los recursos, pues obviamente podemos encontrar que la parte aeroespacial o de vender terrenos en la luna es un negocio muy rentable, pero si no tenemos recursos para vender terrenos en la luna, pues va a ser muy difícil que ese negocio prospere. Entonces tenemos que analizar las capacidades del negocio. Y por otro lado, ¿qué activos tenemos como empresa? Posiblemente tenemos secretos industriales que ni siquiera sabemos que son secretos industriales, que no nos hemos preocupado por proteger nuestros secretos industriales. O tenemos procesos o productos que son o posiblemente son candidatos a ser patentes. Y las patentes es una herramienta muy fuerte, muy poderosa para lograr tener un monopolio de los buenos. O sea, es un monopolio durante 17 años el día de hoy, en el cual si tú tienes una patente de un producto o servicio exitoso, más bien un producto o una tecnología exitosa, pues vas a tener el mercado a tu merced durante 17 años. Ya sería problema de la empresa o del inventor poder explotar esos 17 años. Entonces, si nosotros al buscar las fuentes de innovación, podemos encontrar que lo que tenemos, hacia donde nos debemos dirigir, es hacia apropiarnos de ese conocimiento. Y apropiarnos de ese conocimiento significa que yo dicto las reglas del juego para obtener las rentas en ese segmento de negocio. Entonces, es un concepto que a mí me gusta mucho, que es la apropiabilidad. Son aquellas condiciones que determinan la repartición de las ganancias de la innovación. Entonces, cuando nosotros tenemos un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio, una nueva tecnología, algo que podemos llevar al mercado, si tenemos la habilidad de apropiarnos de esa innovación, pues vamos a tener una manera de generar rentas a través de la innovación. Factores críticos es la propiedad que tengamos sobre ese conocimiento, pero también qué tanto ese conocimiento está embebido en mi organización o en las personas de mi organización y que difícilmente puede ser transferido o copiado por terceros. Entonces, eso nos va a llevar a otro elemento importante, que es la complejidad. En la medida que esté embebido en mi organización ese conocimiento o sea muy complejo, el tiempo que va a tardar una empresa para copiarme va a ser muy largo. Y hablemos del Tetra Pak. Todos conocen Tetra Pak, una tecnología que sirve para preservar productos pasteurizados durante mucho tiempo. Entonces, la complejidad de desarrollar una tecnología competidora del Tetra Pak pues, ha provocado que prácticamente sea muy caro, por un lado, muy complejo, y tarde mucho tiempo en desarrollar una empresa, una tecnología similar para competir con Tetra Pak. Y por eso nosotros vemos que al menos en los países desarrollados, Tetra Pak, la empresa escandinava, pues tiene un monopolio en el mercado de los empaques para alimentos. El tiempo, bueno, ya hablaba del tiempo para que se limite, y también
hay recursos que potencializan esa nueva invención y voy a entrar en mayor detalle. Los beneficios de la innovación, hay 4 grandes factores. ¿Qué tanto somos dueños de ese conocimiento? ¿Qué tanto tenemos el control de la complejidad de la tecnología del conocimiento? ¿Qué tanto los recursos complementarios, como pueden ser la distribución del servicio y las tecnologías, nosotros tenemos para potenciar ese conocimiento? ¿Y qué tan difícil es que ese conocimiento se imite rápidamente? Ejemplos. Si nosotros hablamos de derechos de propiedad, pues tenemos muchos ejemplos. La marca de Coca-Cola o la fórmula de Coca-Cola es un secreto industrial que esta empresa transnacional ha tenido en secreto por más de 100 años. Y eso le ha dado una cierta ventaja competitiva. O el sistema de mensajería de la BlackBerry. Básicamente, de hecho, BlackBerry prácticamente ya había decidido dedicarse únicamente al sistema de mensajería y había olvidado la parte de producción de los teléfonos. El resurgimiento no es gracias a la habilidad de la empresa, no es gracias a la habilidad que tuvo RIM para resurgir, sino fue producto de la demanda que le ganó a Apple a Samsung. Es como RIM volvió a tomar la parte de los teléfonos, pero su elemento distintivo es el sistema de mensajería, que tenía la patente y difícilmente se lo estaban copiando. O por ejemplo el sistema de producción de circuitos que tiene Intel, también ese es un elemento que es una patente que tiene Intel y que tiene el control sobre ese conocimiento. Entonces, un elemento importante para generar una estrategia de diferenciación puede ser los derechos que tengamos sobre los conocimientos, el aspecto más legal de la estrategia de innovación. La otra puede ser la complejidad de la tecnología y del conocimiento, y es básicamente lo que está embebido en nuestra organización. Mucho del valor de Apple se debía, y lo vimos a la hora que falleció Steve Jobs, cómo cayó el valor de la acción de Apple, fue porque este hombre era un elemento clave para la innovación en la empresa. O Google, en su sistema su algoritmo es tan complejo que difícilmente alguien lo ha podido imitar en su velocidad de búsqueda. Entonces tenemos que, o algo que ustedes están más cercanos, Airbus, la complejidad del diseño de los aviones de Airbus, esa es una ventaja competitiva que está generando a esta compañía, y no es de a gratis que una compañía relativamente más reciente que las grandes compañías de la industria aeronáutica haya ganado tan rápidamente participación en el mercado. Por otro lado, si nosotros hablamos del tiempo que se requiere, ya les hablé de Tetra Pak, o por ejemplo, en México hay un pastelillo que se llama Gansito, no sé si aquí también hay Gansito. Bueno, Gansito es el pastelillo estrella de la empresa Bimbo, que tiene una subsidiaria que se llama Marinela. Bimbo tiene este pastelillo y representa más o menos el 80% de las ganancias de la empresa Marinela, de la subsidiaria Marinela. Y nadie en México le ha podido desbancar de ese posicionamiento en el mercado. Y bueno, es un pastelillo, o sea, cocer pan, ponerle mermelada, ponerle crema, bañarla en chocolate. ¿Qué tan complejo es? Pues el día de hoy, grandes corporaciones como una empresa muy grande que había en México, que luego pasó a ser propiedad de Pepsi-Cola, que se llama Gamesa, invirtió mucho dinero para tratar de imitar el modelo del pastelillo de Gansito, y el día de hoy tenemos que fácilmente ha dominado el mercado de los pastelillos. Este pastelillo hace más de 25 años. O la copiadora Xerox. La copiadora Xerox, de que se inventó la tecnología de Xerox, se llegó al mercado y llegó el primer competidor al mercado, tardaron más o menos 15 años. Entonces, el tiempo que tardan, si nosotros podemos provocar que la competencia tarde en copiar lo que hacemos nosotros,
también puede ser una ventaja competitiva. Y en este caso, en el caso de Xerox, Puerto Rico llegó 16 años después al mercado. O por ejemplo, la innovación se puede generar en los recursos complementarios que tenga mi organización. El caso ya muy conocido del reproductor de música de Apple, bueno, pues Apple es, digamos, un seguidor en el sector de los reproductores de música. Los MP3, pues primero estuvo Samsung y primero estuvieron otras empresas. Sin embargo, el día de hoy el más exitoso ha sido el iPod de Apple. ¿Por qué? Porque tenía un recurso complementario que no tenían los demás, que era el iPod. O sea, ese elemento complementario fue el que potencializó el que el iPod se convirtiera en un producto muy exitoso. O también, regresando a la empresa Bimbo, su gran elemento potencializador no es qué tan sabroso o qué tan nutritivo sea el pan Bimbo, no, por cierto que es muy malo, pero lo mejor del pan Bimbo es su cadena de distribución. En México no hay una organización, ni siquiera el correo, el servicio postal mexicano llega a tantos lugares como la empresa Bimbo. Inclusive le da servicio al servicio postal mexicano, donde no llegan, le dan outsourcing para llevar las cartas a algunos lugares. Entonces, ese fue un elemento clave que potencializó a Bimbo, la parte de su distribución. Entonces, estos elementos hay que verlos desde la perspectiva de, tenemos las agencias del gobierno que están luchando porque la competencia se ajusta y porque seamos, no existan los monopolios, etcétera, etcétera, y esas que están llenas de gente que quiere que no haya un competidor dominante en los mercados. Sin embargo, si yo genero o invierto mi dinero, mi esfuerzo y mi riesgo en desarrollo de tecnología, ¿por qué no puedo ser un monopolio? Me lo gané, le invertí y la competencia no lo hizo. Entonces, cuando yo les digo a las empresas que a veces apoyamos en el diseño de su planeación estratégica y emitimos 4 o 5 lineamientos estratégicos, la pregunta del ácido es: ¿estas estrategias o alguna de estas estrategias te va a convertir en un monopolio? Si la respuesta es sí, le paso mi factura. Digo, ya hice mi trabajo, ya para eso me contrataste. Si la pregunta es no, pues le paso de otra manera la factura y le digo que vamos a seguir trabajando para encontrar esa estrategia. ¿Por qué? Porque las estrategias más exitosas son las que nos convierten en monopolios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el mercado de la competencia perfecta, hay muchos negocios, cualquiera puede entrar en ese negocio, hay pocas barreras, hay muchos productos similares y aquí todos saben qué hace todo el mundo. Entonces, es transparente y la única manera en que podamos competir en el corto plazo, en esta situación de competencia perfecta, es en una guerra de precios. Y la guerra de precios a la larga no beneficia ni siquiera al mercado, porque es una guerra perder-perder. Todos pierden. Si nosotros vemos las gráficas que hacen los economistas para calcular el valor de un mercado, encontramos que el área de ganancias sí puede llegar a ser muy grande, pero repartido entre muchos. Yo preferiría esa área de ganancias más pequeña, pero repartida nada más para mí. Entonces, ese es el monopolio, cuando el área de las ganancias nada más es mía. ¿Por qué? Porque hay una empresa o pocas empresas, las barreras que son, algunas de ellas basadas en innovación, son muy complejas o muy difíciles de sobrepasar. Aquí hay una gran oportunidad para potencializar la diferenciación de los productos y además la información no fluye tan perfectamente como dicen los economistas. Entonces, es un asunto de mantener el control del conocimiento. Entonces, en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo un análisis de, bueno, ¿y la innovación? Pues, ¿qué impacto puede tener?
Si nosotros vemos los sectores de innovación de baja tecnología en México, como puede ser el papelero, el textil, el agroindustrial, entonces el valor por kilogramo de lo que hacen es de $1. Pero si nos vamos a ver a los sectores de más tecnología, como pues el software, la electrónica, la farmacéutica, el valor por kilogramo es 1000 veces más. Entonces, aquí está la diferencia entre lo que cuesta o no el conocimiento y la innovación. El conocimiento aplicado en los mercados. Entonces, si nosotros hablamos de una estrategia de diferenciación, podemos tener dos enfoques principalmente: de las actividades de soporte, la parte suave, la parte del modelo de negocio, o la parte tecnológica del producto o del proceso de producción. Si somos diferentes en la parte tecnológica y somos diferentes en las actividades que ofrecemos, entonces vamos a tener un producto y servicio que tiene una ventaja sostenible en el tiempo y básicamente tenemos un monopolio porque somos diferentes. Pero si solamente tenemos un producto diferente, pero nuestras actividades de soporte no son diferentes y ofrecemos lo mismo que todos los demás, lo único que tenemos es un producto que a la larga el público se puede cansar de que los tratemos igual aunque tengamos algo muy diferente. O viceversa, si nosotros tenemos una actividad, un servicio muy diferenciado, pero un producto estándar, pues vamos a tener un servicio diferenciado que son de los que son más fácilmente imitables. Y si estamos en lo peor de los dos mundos, pues vamos a estar compitiendo con un commodity. Todo el mundo ofrece lo mismo. Entonces, para terminar, yo me gustaría enfatizar algunos puntos importantes cuando quieran diseñar una estrategia basada en diferenciación o en la innovación. Primero, la pregunta es: ¿en qué negocios deberíamos estar en el futuro? Esa es una pregunta que se hacen muchas empresas. Pues tenemos que analizar hacia dónde se está moviendo el mundo, revisar lo que hizo comentaba hace rato, qué están investigando las universidades desde el punto de vista de tecnología en el mundo, y vamos a ver que los grandes negocios del futuro van a estar en ciencias de la vida y van a continuar en la ingeniería. Si nosotros vemos ese mismo análisis hace 40 años, muy probablemente vamos a encontrar que estaban dedicadas esas universidades al área de las tecnologías de información, la computación, el software, que son los negocios que actualmente son los más rentables a nivel internacional. Punto número 2, ¿cómo deberíamos de competir? Y la pregunta nos lleva a la crítica que hice del modelo de Michael Porter. Primero, deberíamos competir basado en aquellos recursos y actividades que tenemos nosotros o que podemos desarrollar. Si ya sabemos en qué sector, tenemos que cuestionarnos si tenemos las capacidades para participar en ese sector, que posiblemente es un mercado innovador, y que además estas habilidades y recursos que podemos tener o que podemos desarrollar nos van a dar una ventaja. El punto número 3 es: ¿cuál es la mejor estrategia? Y ya se las platiqué. La estrategia de diferenciarnos, de tener un producto que sea difícil de imitar, esa es la mejor. Entonces es aquella que logra que mi negocio sea un monopolio o se acerque a ser un monopolio. ¿Sí? Allí hay muchos autores, ustedes ya lo han leído, y si no, les recomiendo mucho el libro de la estrategia del Océano Azul, que básicamente nos habla de eso, de cómo entrar a mercados donde no existe. Y entonces eso es convertirse en un monopolio, posiblemente temporal, pero el tiempo que dure es maravilloso. Punto número 4 es: guerra de precios o diferenciación. En la guerra de precios es un juego de perder-perder. Entonces tenemos que diferenciarnos basados en innovación, convertirnos en monopolio. Yo sé que la palabra monopolio está satanizada en muchos lados, pero yo siempre le digo: vamos a buscar monopolios de los buenos, monopolios basados en conocimiento y en el esfuerzo, no basado en que yo soy amigo del presidente o opté al Congreso para que pasara una ley para que yo
esos monopolios a la larga no van a funcionar. Y el punto número 5 es: ¿qué necesito saber para diferenciarme? Primero, ya no estamos en la época de los grandes mercados, ahora estamos en la época de los mercados específicos. Tenemos que definir cuál es el segmento del mercado que queremos atacar, y ya que sabemos, tenemos que saber en ese mercado, en ese segmento, en dónde estoy parado, o sea, en qué parte de la cadena de valor de ese segmento del mercado yo estoy. Si estoy en la parte de rentas muy bajas, o estoy en la parte de las rentas altas, o si me puedo mover de una a otra, o integrarme mucho mayor. ¿Cuáles son las razones por las que ese segmento me compra? Porque posiblemente yo tengo un producto que puede ser estándar, pero si yo ese producto le genero la diferencia por atender un mercado que nunca ha atendido a este producto o este grupo de empresas, no han atendido de manera significativa a ese mercado, podemos generarlo. Platicaba yo con los colegas de que en México se acaba de, hace 3 años, se patentó la cerveza de agave. Agave es la planta de la que sale el tequila. Y entonces yo le decía, conozco muy bien al dueño de la patente, y le decía yo: le vas a entrar a un mercado demasiado maduro, que prácticamente hay 1 o 2 compañías a nivel internacional que lo controlan, o sea, ¿te quieres pelear con Sansón? Y me dice: no, si yo voy a atender al mercado que no quiere atender Sansón, si yo voy a atender, la cerveza no atiende al mercado de los diabéticos, porque hay un problema relacionado con el gluten y no sé qué más cosas. Y esta cerveza no tiene gluten. Yo voy a este mercado nada más. Quiero un pedacito de ese gran mercado. Entonces es su estrategia de innovación: ir a ese mercadito, que es un mercadito de 10 millones de dólares. Entonces, ojalá y hubiera más negocios de 10 millones de dólares, aunque sean tan chiquitos como estos. Quiero saber quién es mi competencia, tengo que saber a quién me voy a enfrentar, y esto es muy obvio: cuál es mi posición frente a esa competencia y qué herramientas y tecnologías yo voy a tener para atender de mejor forma de mi competencia a esos clientes. Y para finalizar, ¿qué es innovación? Con lo que iniciamos la conversación. Una innovación existe cuando llega al mercado. Si no llega al mercado, es un mero momento o espacio o reflexión de creatividad. La innovación no solo está asociada a la tecnología y a la investigación, también está asociada a los modelos de negocio y organizacionales que me pueden generar una ventaja. Puede surgir del análisis tanto interno como externo. La innovación no es algo etéreo que está allá afuera y que alguien cacha, ¿no? La innovación puede ser tanto interna de la organización como hacia afuera. La innovación de las buenas lamentablemente lamentablemente para los dueños de la innovación, pero gracias a nosotros que somos la sociedad en general, nos va a generar un monopolio temporal. ¿Por qué? Porque la ley solamente los va a proteger máximo 17 años. La innovación nos va a asegurar que nos apropiemos del mercado posiblemente en un periodo de tiempo muy limitado, y si nosotros somos muy inteligentes, como lo hace Tetra Pak, pues Tetra Pak ha sido dueño del mercado más de 17 años. ¿Y qué es lo que hace? Que desarrolló toda una estrategia de innovación para hacer mejoras incrementales y tener patentes hijas de su patente madre. O sea, la patente de Tetra Pak, ha habido mejoras que la van programando del triangulito que era el original. ¿Se acuerdan del triángulo? La pirámide en México la conocemos como la del Boeing, que era la del Tetra Pak, pasó a ser la pirámide pasó a ser el tipo ladrillo, y registraron el ladrillo, ya no podían registrar el material, era el original. Entonces registraron la forma, y luego registraron la forma de abrirlo, y luego fueron registrando de manera incremental. Entonces esa patente la han hecho perdurar por más de 30 años.
Entonces, se han apropiado prácticamente de la tecnología. Y lo más importante, cuando nosotros innovamos en algo, diferencia y generamos una diferenciación, nosotros podemos fijar el precio. Nosotros podemos decir cuánto vale. Y entonces, ahí es donde vamos a generar las rentas importantes. Entonces, yo quisiera esperar algunas preguntas de ustedes y a ver si tengo las respuestas, pero si no, nos quedamos conversando. Muchas gracias. Muy bien. Pues, si quieres sentarte, iniciamos el coloquio, que espero que haya muchas preguntas. Yo, desde luego, tengo algunas, esperaré a que antes abra el público las preguntas, y si no, solo un pequeño detalle sobre yo lo del ágave, lo de que ahora se vaya a hacer cerveza de la planta de ágave. Deciros, para aquellos que no, que tequila, aparte del nombre o el nombre de esa bebida, viene de ese pueblo, que está muy cerquita, es un pueblo que está muy cerca de Guadalajara. ¿Está a 40 minutos o a 3 copas? A 3 copas, efectivamente, 3 copas, 40 minutos más o menos, es lo mismo. Porque hay un tren que los lleva. Sí, sí. Y la realidad es que espero que sea para los celíacos, no para los diabéticos, que sin gluten, ¿no? No, pero también para los diabéticos. Ah, sí. Vale. Bien, ambas cosas. Estupendo, pues mejor si es para los dos, mejor todavía. Bueno, preguntas sobre modelo de innovación, eso que nos ha repetido una y otra vez, que la gran estrategia, aquella estrategia ganadora es la que te conduce al monopolio. Eso se discute, no se discute, ¿estáis de acuerdo? ¿Qué opináis? A ver, alguna pregunta por ahí. ¿Estáis todos de acuerdo, no? Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo dos, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? No, la primera es, me da la sensación, por lo que has comentado, Alfredo, que en México la situación que se produce es similar a la que hay en España o tal vez en Europa en relación a las relaciones que pueden establecerse entre la universidad y la empresa. Aquí ocurre que realmente son dos mundos difícilmente mixcibles porque hablan lenguajes diferentes, las culturas son distintas, los tiempos son diferentes y los intereses son también diferentes, ¿no? Tú hablabas de la oportunidad que puede buscar encontrar la empresa en aprovechar todo el conocimiento que se genera en la universidad. Yo en España hoy por hoy lo veo difícil. Hay casos en los que sí ocurre, pero lo veo difícil. ¿Qué tal en México está la situación? Es decir, ¿realmente hay una estrecha colaboración entre la universidad y la empresa? Porque aquí hoy por hoy todavía cuesta trabajo. No existe. Prácticamente no existe una colaboración. Y platicaba yo hace un rato con la gente de comunicación de aquí de IAT, en donde les decía que inclusive yo veía mucho más relación de la empresa de la universidad en España que en México. En México prácticamente hay un divorcio entre la parte empresarial y la parte académica. Y básicamente porque hay una estrategia o hay un intento de unirlas equivocado. O sea, queremos que el empresario se vuelva científico o que el científico se vuelva empresario, y eso prácticamente es imposible. O sea, si nosotros encontramos que alguien desarrolla una patente muy importante, rápidamente ya lo queremos convertir en el Bill Gates mexicano. Esos son muy pocos. Esos casos son demasiado aislados. Lo que tenemos que hacer es que exista un hombre de negocios muy hábil que entienda la tecnología que desarrolla esta persona y que la pueda potencializar en los negocios. Y tenemos que tener, desde el punto de vista del académico, una visión de que lo que hacen tenga una utilidad en un mercado rentable. Porque nosotros desarrollamos, en Campus Guadalajara tenemos a un profesor de mecatrónica que desarrolló una máquina para pelar mangos y la patentó. Y yo le he dado vueltas al asunto. ¿Y quién quiere que le peleen un mango? Un mango de los mangos que no podemos exportar, que son los que no pueden pasar el proceso térmico. Culturalmente en nuestro país
pelar el mango, echarle limón y chiles, es parte del proceso y del rito de comer. Nadie quiere que le pelen el mango. Entonces, ese es un ejemplo de bajo la liturgia. Claro, el tipo de tecnologías que dices, ¿cuál es la utilidad? Entonces, en México tenemos ese problema todavía, muy grave. Y luego, no sé, tampoco quiero copar el... pero, no, era otra pregunta relacionada con el... Mientras vaya un abrazo levantado. No hay, no es que como decía al principio. Ya te voy. Y otra es con digamos, la apropiación del conocimiento que hablabas y la oportunidad que puede representar para uno gobernar de determinados sectores y ser líder y funcionar en régimen de monopolio como hablaban. Yo creo que ahora mismo todos sabemos la pugna que hay entre Apple y Samsung. Pues primero Apple denuncia a Samsung por el Galaxy, ahora Galaxy, o sea, Samsung denuncia a Apple por el iPhone 5 y ahí están metidos, ¿no? Hoy en día, que yo creo que es casi relativamente fácil copiar una tecnología por aquello de la ingeniería inversa y la capacidad que existe, digamos, ¿qué nos sugerirías? Yo lo tengo claro, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto de si merece la pena ser un pionero, es decir, ser de los colonizadores primeros que llegaban a las tierras nuevas, o ser más bien, como dicen, un follower, es decir, esperar a que otros inventen y tú ir detrás para, digamos, aprovecharte de sus inventos. Porque estamos viendo que hoy en día en el mundo de los negocios esas cosas están ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que la estrategia de invertir recursos propios para el desarrollo de tecnología en países como los nuestros es un error, porque el índice, como dicen los jugadores de béisbol, el índice de bateo es muy bajo. Entonces, el invertir dinero en tecnología desde nuestra casa, internamente, es muy caro. Sin embargo, hay estrategias de lanzar iniciativas de innovación y de búsqueda de nuevas tecnologías o desarrollo de nuevas tecnologías que son más abiertas, en donde no necesariamente tienes el costo fijo del desarrollo en casa, sino que lo mandas hacia las universidades y bueno, las universidades tienen un costo asociado al mismo. Y por el otro lado, tengo dos ejemplos para complementar tu pregunta. Si yo les preguntara quiénes son las dos empresas que son, o la empresa líder en el desarrollo de tecnología de la televisión, pues es bien fácil de contestar, o es Panasonic o es Sony. Sin embargo, no son los líderes en la venta de televisiones en el mundo. Y lo que hacen ellos es que precisamente tienen un grupo de ingenieros y un grupo de expertos en cuestiones de propiedad intelectual, que cada vez que saca Sony o saca Panasonic, sacan una tecnología nueva, estos hacen ingeniería reversa, pero hacen ingeniería reversa inteligente porque revisan todos en dónde pueden infringir ellos la ley en términos de la tecnología, hacen los cambios posibles, inclusive hacen cambios que vuelven más comercial la tecnología que desarrollaron Sony y Panasonic. Y el ejemplo lo estamos viendo en las pantallas de plasma. La tecnología original es de Sony y de Panasonic, pero ellos no son los líderes del mercado, son LG y Samsung. Y en el caso, hay otra empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que la lidera, es una empresa del mercado de repuestos de automóviles, que se llama Y Global. El vicepresidente mundial es un tapatío, amigo personal, y él lo que me dice es, cada vez que sale un automóvil, nosotros compramos un automóvil, de todas las marcas. Cada vez que sale, compramos, lo desarmamos, metemos un grupo de ingenieros del MIT, ven las partes que posiblemente se van a desgastar más rápidamente, hacemos una priorización de esas partes, las volvemos a desarmar, checamos la parte de la propiedad intelectual, hacemos un cambio, registramos esa nueva patente y la lanzamos al mercado, y somos los número 2 a nivel mundial en la venta de refacciones de automóvil. Entonces, esa es la parte más barata, porque se basan en inversiones muy altas de investigación y desarrollo
para ya ir a un mercado ya aprobado, en donde lo que están haciendo es ofrecer nuevas tecnologías o tecnologías mejoradas a menor costo y que son propietarios ellos, obviamente. No, voy a hacer una pregunta y una reflexión. Has comentado que lógicamente la innovación está próxima al mercado. ¿No considera un error en muchos casos invertir mucho en la oferta, tecnología, grupos de investigación, reproducción de los mismos universitarios, empresariales, cuando los mercados en muchos casos siguen siendo tan estáticos como ocurre aquí o a veces tan fraccionados como está ocurriendo en España? ¿No sería mucho más eficiente innovar, vale la misma palabra, en que los mercados aceptaran mejores la introducción de nuevos productos, más que desde la producción o desde la oferta, inventar cosas que aunque los mercados, aunque fueran buenas, los mercados no hacen, porque tienen una mentalidad muy estática? La propia administración pública se saca un concurso en que pide referencias de productos probados, pero realmente dificulta el proceso innovador. En vez de arrancar desarrollo de prototipos, introducir pruebas, y eso en determinadas sociedades sigue a un ritmo muy lento, salvo en aspectos tecnológicos, digamos todo. En aspectos tradicionales son mercados muy estáticos. ¿No sería más eficaz dedicar los recursos públicos a que el mercado fuera el motor real de la innovación, siendo mucho más dinámico, más que pagar grupos de investigación? Vemos el catálogo de grupos aquí en Andalucía, centros tecnológicos, y todo el mundo anda diseñando cosas que el mercado no está dispuesto a admitir. Claro, compra pública innovadora. Sí, pero yo creo que también esa es la gran pregunta que no hemos sabido contestar en los centros de investigación de las universidades, porque en algunas ocasiones hemos desarrollado productos demasiado innovadores que son un fracaso en los mercados, porque o los metimos antes de tiempo o no supimos educar al mercado de cómo utilizar esos productos. Y el gran ejemplo es esta compañía de telefonía satelital Iridium, que es un producto completamente innovador, se adelantó 40 años a su momento y fracasó en los primeros 2 años. ¿Por qué? Porque el mercado primero no tenía el dinero para pagar el costo de operación de un servicio telefónico de esa naturaleza, y porque no estaba acostumbrado. Entonces, y ahí fue yo posiblemente un error en no haber entendido lo que estaba pasando en la telefonía celular. Es como los mercados de las energías alternativas. O sea, hay mucho avance en energías alternativas, paneles solares, baterías de litio, etcétera, etcétera. Pero si vemos el costo que está implícito en el desarrollo de esa energía versus el costo que todavía tienen los hidrocarburos, pues obviamente ahí se muere todo el negocio. Todavía ni siquiera se le acercan al costo de producción de un hidrocarburo, cuando todavía los árabes pinchan un pedazo de tierra y sale petróleo, pues eso es completamente barato el asunto. Hay una crítica sobre, por ejemplo, los automóviles eléctricos, o los híbridos, mejor dicho, que son automóviles que tienen lo peor de los dos mundos, porque siguen cargando el motor de combustión interna y siguen cargando una batería contaminante y ineficiente. Entonces esos autos tienen el peor de los dos mundos. Entonces, y ya lo dicen los expertos, el auto híbrido es un auto de transición y que no va a durar muchos años, y precisamente porque el mercado no va a estar dispuesto a pagarlo. O sea, el costo de un auto híbrido es muy por encima de un auto de combustión interna, y el mantenimiento igual. Alfredo, una reflexión de lo que has comentado. Si metemos una nueva variable, que son empresas grandes que venden muchísimo, millones, cientos de millones de euros, cuando estás hablando de crear un monopolio, ellos normalmente atacan a mercados que son, pues, como el de la cerveza. Entonces, este tipo de empresas grandes que están en mercados de commodities o muy cerca, cuando intentan innovación y se consigue, normalmente es de un área muy pequeña, que realmente
esa área pequeña no asegura la viabilidad de la empresa, porque tú tienes 1000 recursos trabajando en commodity, inventas algo nuevo o haces innovación para 15 recursos, pero los 985 recursos tienen que seguir trabajando a bajo precio, ¿no? Entonces, no sé, si tú has pensado algo para grandes empresas, el mundo de la innovación difícilmente va a resolver el problema cuando ya tiene un volumen de negocio en una commodity. El tamaño de las grandes empresas es el principal inhibidor de la innovación. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos tienen la capacidad de los recursos para generar muchas nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas innovaciones en modelos de negocio. Pero si el modelo de negocio o el producto o la tecnología que desarrollan no es capaz de soportar ese monstruo, de apuntalarlo financieramente, ellos prácticamente lo abandonan. Y el ejemplo lo tiene la empresa HP. HP es una empresa que, al menos en el caso mexicano, HP por sí sola produce en un día más patentes que México en todo un año. Entonces, pero ellos lo que hacen es que evalúan si la patente que están desarrollando se la pasan a la parte de estudios de mercado y económicos y financieros, y si esa patente, después de todo el estudio que le hagan de potencialidad económica, no genera o no tiene potencial de generar más de $100 millones al año, la archivan. Entonces imagínense que yo quisiera tener 2 patentes de esas sin retirarme. Y además a compartir una si quieres. Sí, y hasta mantendría yo a mi suegra. Sí. Imagínate si lo que te comenta es que tienes que innovar más todavía para descubrir el nicho que es capaz de reconvertir tu negocio grande de uno a otro, ¿no? Es que, digo, está relacionado con esta pregunta, si puedo hacer un poco de ponente, ¿no? Y era Espera un segundo. Vale. La enlazamos, allí hay una pregunta al fondo. Hola. Aprovechar la oportunidad que yo quería apuntar una pequeña contradicción que me parece haber escuchado. Antes has expuesto el caso de los coches híbridos que tienen lo peor de los dos mundos. Sin embargo, hay una curiosidad en ello. Por ejemplo, es el mercado que más está creciendo en el tema de vehículos. Y precisamente decías que hay que aprovechar en forma temporal para tener un monopolio. Toyota, con sus híbridos, ha sido, digamos, de las empresas que mejor proyección automovilística ha tenido gracias a un producto que es lo peor de los dos mundos, según está exponiendo. Por lo tanto, parte de ese monopolio se lo está cogiendo. Aún así, después de todo el tiempo que lleva años con esto, se van sumando todas las casas importantes, Peugeot, etcétera, a ese mismo mundo. Dentro de eso, lo que quiero hacer es una pequeña reflexión también de que una gran empresa lo que tiene que aprovechar o una idea que se puede aplicar es en el momento adecuado, como bien dice. O sea que no hay que descartar en ningún momento algo que aparentemente no tenga un futuro. Esto tiene una vida útil, una caducidad, como un alimento, de 6 años, o de los que sean. Durante 6 años vamos a emplear toda nuestra fuerza ahí, porque a la vez, paralelamente, estamos investigando en más recursos. Y el problema que se encuentran con todas estas situaciones, los combustibles fósiles, teorías se están agotando, que no paran de buscarse y encontrarse en sitios. Y una de las grandes dificultades del tema eléctrico en las baterías y todo esto son los materiales a emplear. Hay muchas baterías desarrolladas con grandes problemas de recursos de conseguirlo, o que simplemente están ubicados en pequeños países que no quieren darle monopolio. Ante eso hay veces que se puede apostar por algo y encontrarte con que el mercado se te viene en contra por muchas veces hasta motivos políticos. Claro, antes lo decías del pelador de mango. Claro. O sea, la idea puede ser genial, pero entonces me parece un poco contradicción ese ejemplo que ponía. Sí, el caso de los autos híbridos precisamente es el ejemplo de una tecnología a la que le están apostando a las rentas de bajo porcentaje.
O sea, la única manera en que pueda Toyota empezar a competir es con precios bajos. ¿Por qué? Porque el precio, si le pusieran el nivel de ganancia o la utilidad que le ponen a los otros autos, sería prácticamente incomparable un auto híbrido. Sin embargo, en ese periodo de tiempo que están ellos introduciendo su auto híbrido con precios relativamente incluso subvencionado. No tan subvencionados. En España se no reduce el precio. es sostenible. Pero eso lo que mantiene es una gran actividad en una empresa. Sus fábricas siguen con una productividad que de lo contrario perderían esas fábricas. O sea, el beneficio va en la productividad, no en la ganancia, para mantenerse fuertes durante un periodo de transición. O sea, que la apuesta es interesante. Que aprovechan economías de escala en las otras partes del auto que no tienen nada que ver con el sistema, pero además el gran inhibidor es, por ejemplo, el costo, ya lo mencionabas, de la batería. El costo de la batería sigue siendo el 30% del costo de estos autos. Entonces, la batería es el gran issue de ese sector. Entonces, y en los próximos años, al menos los norteamericanos no van a estar en ese segmento. Los asiáticos son los que están apostándole más, pero va a seguir siendo un costo alto de la producción de la batería. También tiene otro punto de vista, teniendo ya la tecnología creada, sobre todo la electrónica creada, el tema de la batería es tan solo un sistema de una acumulación de energía que pueden estar variando constantemente. Hay pilas de muchos tipos de combustible, infinidad de ellos, encontrando un nuevo suministro acumulable sustituto a esa batería, ya tienen creado el inicio. Por lo tanto, no deja de ser una posibilidad cierta para el futuro que no tiene por qué desaparecer tan fácilmente. Sí, yo creo que la en la medida en que empiece a entrar al mercado esas nuevas tecnologías de suministro y modelos de utilidad, vamos a poder ver que cambie esto que no está escrito en piedra. Gracias por la pregunta. Yo es que no tenía una pregunta, era simplemente un comentario, por eso digo, si esto lo podemos también abrir Sí, como no, foro sí, y demás, era sí. al hilo del comentario de la pregunta anterior en cuanto a empresas grandes que ofrecen commodities y cómo la innovación puede afectar en su estrategia competitiva. Digo que tú lo comentabas también, Alfredo, que muchas veces nos centramos en la innovación solamente en la versión de innovación de producto o innovación en los servicios. Si establecemos también o nos centramos en la innovación en la gestión, en el modelo de negocio, ahí también sí que la innovación puede servir como para establecer una ventaja competitiva en empresas grandes que además se dedican a commodity. Y por poner un ejemplo, Inditex, ¿no? Es decir, Amancio Ortega, evidentemente tiene un producto que es una commodity total y sin embargo, gracias a que ha sabido establecer una buena estrategia de producción y sobre todo de distribución, pues ahora mismo tiene el liderazgo que tiene en el mercado, ¿no? O sea que también muchas veces la innovación hay que entenderla en sus diferentes vertientes, en el marketing, en lo organizacional, producto y proceso, ¿no? Que es un poco... Por eso digo que no era una pregunta, pero sí. Cuando no tienes tantos recursos para hacer investigación, lo mejor es innovar en el modelo organizacional y de negocio. La idea. ¿Alguna pregunta más? 10 minutitos, un par de preguntas. Todavía. Yo quisiera hacer no sé si una pregunta sobre la relación precisamente de las instituciones de conocimiento y las empresas, ya veces universidades o centros tecnológicos. Y realmente, no sé realmente quién debe solucionar el problema de incomunicación entre estas dos puntos. Eso. Mira, yo por la parte que me corresponde. Digamos que además hay una tercera, porque tú piensas que además hay relaciones universidad-centros tecnológicos, relaciones centros tecnológicos-empresas, empresas-universidades, por lo tanto tiene relaciones al menos de esas tres partes. Y se han intentado, a lo largo de los tiempos, se han intentado desarrollar infraestructuras que fueran capaces de unir esos mundos. Las OTRIs nacieron con esa oportunidad, ¿no? Como oficina de referencia de resultados de investigación.
Desde mi punto de vista, una OTRI universitaria, ¿qué hace? Pues la realidad es que lo que hace es coger paquetes de cosas, patentes, pero cosas sin desarrollar, y intentar trasladarlas directamente a la empresa en bruto. Sí, es decir, de esa manera lo que está es diseminando un producto, pero que está sin acabar, que está sin transformar, de manera que no es digerible por parte de la empresa. La OTRI, el trabajo que han tenido hasta ahora, creo que evidentemente yo creo que ha sido importante, pero que todavía es primero. En el caso de los centros tecnológicos exactamente igual, también se empezaron a crear OTRI dentro de los centros tecnológicos o unidades dentro de los propios centros tecnológicos, porque no olvidemos que hay centros que también, como la mayoría de los centros tecnológicos, tienen que tener una parte de investigación y desarrollo, si no se convertiría, si no serían exclusivamente consultoras, si solo prestaran servicios los centros tecnológicos serían consultoras. Y también se ha intentado. Entonces, yo creo que el paso, y antes Juan me hablaba sobre ese mundo, sobre esa relación, el paso está, primero, en que hay que ver que, digamos, la catalogación o la manera en que un profesor o un catedrático universitario progresa en la universidad debe medirse de manera distinta. Yo creo que está todo el mundo de acuerdo, pero nadie lo hace. Es decir, se han intentado introducir modelos para que el trabajo colaborativo con las empresas dé puntos, por decirlo de alguna manera, pero no hay que olvidar que esto no solamente es que no daba puntos, es que era un proscrito en la universidad si trabajabas con la empresa. Estabas como prostituyendo tu trabajo como catedrático dentro de la universidad si eras capaz de hacer algún traslado a la empresa o de mezclarte con esa plebe, que era un poco el mundo exterior de la empresa, era algo. Después eso se ha ido abriendo, ha habido oportunidades y de hecho cada vez más yo creo que la universidad está creando incluso su propia empresa, ha empezado a funcionar ese modelo de spin-off universitario en los que se están creando spin-off, que muchas veces el problema del spin-off efectivamente ha sido el que debería, no puedes convertir a un científico en un empresario, pero si eres capaz de que alguien tenga una tecnología desarrollada, se apoye en un financiero y además haya una gente que sea capaz de gestionar y que conozca los mercados, pues puede hacer un conglomerado para hacerlo funcionar. Por lo tanto, yo creo que eso está empezando a funcionar y que empieza a ver eso ahora. Los tiempos, que son distintos. El tiempo del universitario no tiene nada que ver con el tiempo de la empresa, y si tú tienes mucha prisa en hacer algo y la universidad, pues te puedes decir, no, mira, es que los domingos no vamos a abrir para hacer ensayos, es que los sábados por la tarde, no, es que los viernes ya nos vamos a las 3. Bueno, eso puede ocurrir, ¿verdad? Un detallillo, en este caso entonces se reconoce que el problema está en la institución. No, digo ese es uno, después está por otro lado también, después está la empresa. La empresa está también que no cree en absoluto que la mayoría de las cosas deban tener tecnología detrás o que haya un conocimiento asociado. Parece que las cosas salen porque sí, y que por lo tanto irse a la universidad a coger conocimiento, a tomar conocimiento no vale para nada. Entonces eso de qué me va a servir. Lo importante es que tengo que vender. Entonces se centra exclusivamente en que hay que vender, pero no hay que desarrollar tecnología, y eso la universidad para qué lo quiere. Está en los dos sitios, por lo tanto no creas tú que estoy diciendo que solo la universidad. Digo que la universidad está dando pasos lentos para hacerlo y que se están haciendo cosas, y que yo creo que la empresa también tiene que dar esos pasos, ¿no? Y a medida en que haya más universitarios en el mundo empresarial y los sectores empresariales sean universitarios, habrá más posibilidad de acercarse al mundo universitario también por parte de la empresa, que muchas veces también es otra cuestión, perdona con esto termino de resolver, que es que queremos empeñarnos en cosas que son imposibles, y algo muy sencillo. Yo digo que el mercado de la universidad, aparte del docente y el investigador de investigación básica, el de la investigación aplicada con la empresa, su mercado son o grandes empresas o empresas de base tecnológica. Pero desde luego no pretendamos que un taller con un gerente y 50 operarios vaya a la universidad a hacer ningún desarrollo. Es que eso no se puede mezclar. Simplemente no son cliente-proveedor, ni son colaboradores, ni son nada. Tendrás que tener o una empresa con una base tecnológica importante, o que sea de pocas personas, pero científica, digamos, con una tecnología, o una empresa suficientemente grande como para que sea capaz de que en el futuro retornar productos de investigación, que la investigación es de medio a largo plazo, y es una pyme, si no es tecnológica, si no es de base tecnológica, no va a poder soportar eso. Por lo tanto, los fracasos se producen más por querer unir cosas que son invisibles que por el hecho de que sean mundos diferentes. No sé si te voy a levantar la mano porque... Sí, no te digo que te lo sino... No, vamos a ver, es que este tema
Sí, Este me daría para otra conferencia. sí, sí. Si tengo No, experiencia... pero ha salido en esta puntualmente. No. Puntualmente ha salido en esta. No, pero la respuesta es muy simple. El mercado real no es artificial. O sea, aquí podemos poner experiencia este territorio en el que estamos, Cartuja. Algunos, yo antes estoy definiendo lo que era Cartuja en directo. Hablo del año 85. Y soy catedrático hace mucho tiempo. Y fui de los que creó la primera spin-off de aquí, de la Universidad de Sevilla. Y vivo las 7 que se han creado en nuestro departamento en los últimos años forzadas. Quiero decir, que todo el montaje en el fondo podemos discutir mucho lo que hay en una conferencia, es forzar una realidad. Si hubiera un mercado real que a todos los actores, para su promoción personal, para su beneficio empresarial o para el papel de colaboración de centros tecnológicos como este, el mercado real les apoyara para hacer cosas reales, lo harían. Hoy día se gana más dinero, se promociona uno mejor o se vive en un mundo artificial que hasta hoy, con la crisis va a cambiar, pero hasta hoy ha sido así. O sea, era más fácil vivir en un mundo artificial inventando proyectos que no tenían realidad que haciendo proyectos reales. Por eso insistí en el mercado. Nosotros creamos la Spin-off hace ya 28 años porque en su momento a las empresas eléctricas les pidieron que un porcentaje de su facturación lo dedicaran a procesos innovadores, que luego se cuestionaron porque no era investigación básica, da igual. Pero era alguien que tenía un proyecto real, que un suministrador en muchos casos americano les daba una solución y que estaban dispuestos a buscar una alternativa aquí, pero tratándote igual que te trata un cliente. Tenía su especificación, tenía su calendario, tenía sus plazos, tenía sus obligaciones y tenías que hacer algo que funcionara. Eso es una promoción hasta el día de hoy. En la universidad primero era publicar y luego es patentar, da igual. Es publicar más fácil algo que no funcione, o es más fácil patentar algo que a nadie le interese. Entonces, hemos creado mundos artificiales, que solo en época de crisis, yo por eso lo digo, soy optimista, que resulta raro. El cambio profundo solo se da en época de crisis. Esta mañana está en una, esta tarde tengo otra, y lo defino de una forma muy fácil. Aquí ha habido una corriente en que todo el mundo ha ganado dinero no produciendo nada real para los demás, sino el que ha ganado dinero no es el que ha aportado valor a la sociedad. Aquí ha ganado dinero el especulador, no el que producía algo real, con lo cual de manera natural. Estamos hablando de empresario eléctrica. Empresario, administración, yo soy alto cargo de administración, investigador, es un juego artificial. Vale, pero, y era una corriente tan grande, perdona y acabo, que si te querías oponer a ella te arrollaba. Pero por otro lado, si me permites, por otro lado yo creo que complementando las respuestas que acaban de decir, yo creo que es también cultural. El investigador tiene que saber que se tiene que caer y levantarse, y el caso, ahora voy a hablar la parte positiva del profesor del ahorro de mangos, que se dio cuenta que con esa tecnología podía él desarrollar una máquina para producir tortillas. ¿Cuántas tortillas creen que se consumen en México al año? Todas. ¿Cuántos mangos pelados en máquina? Ni uno. Entonces, utilizó una tecnología que desarrolló con un propósito idealista y la aplicó a un mercado real. ¿Sí? Y por otro lado también la parte del empresario también ha sido muy escéptico, y no de a gratis, porque también los académicos tenemos, como dicen en mi pueblo, para nuestro gasto, hemos sido demasiado lentos, demasiado idealistas, demasiado arrogantes en los procesos de creación de conocimiento, y no nos hemos querido adaptar muchas veces a la necesidad del empresario. Entonces el empresario también tenemos que trabajar con él para que crea en la tecnología y en el valor que tiene la tecnología. Es culturizar a las dos partes, y hacer es, la culpa de quién es, no es de nadie, es crear una figura, que en este caso eran las OTRIs, que yo le hubiera llamado los casamenteros de conocimiento y de innovación, o sea, que son los que entienden a los dos mundos, porque esa es una parte importante. Posiblemente hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Yo reconozco que la base empresarial no tiene una preparación, bueno, no sé decir la mayoría, pero gran parte no tiene una base, una formación, porque no venimos de ese mundo, no hemos preparado en universidades. Yo me
gran parte del conocimiento el adquirido en esta institución, viviendo aquí. O sea que realmente me han ayudado bastante en este caso. Ahora bien, sí es cierto que no teniendo la preparación el empresario en general, no teniendo una base importante, el conocimiento está aquí. Entonces, es aquí donde se tiene que poner y conseguir los medios, porque el empresario que es de base, que no tiene formación, no se va a acercar. Sin embargo, aquí sí se pueden generar los procesos y se pueden generar todo para que llegar. Y no podemos decir que el empresario no está preparado. El empresario hay el que está. Y con eso, que en esta institución o en las universidades es donde está realmente el conocimiento, es el que debe de dar el primer paso para acercarse al que no tiene el conocimiento. Entonces, estamos equivocados si queremos que el empresario que no tiene una formación y un nivel quiera hacer los procesos de acercamiento a la universidad cuando no está preparado para hacerlo. Eso es mi impresión. Pero yo los dos lados, Sí, pero yo- No digo con esto que no haya empresarios y que no, pero yo los que conozco en mi vida empresarial, que llevo 30 años, pues conozco bastante, ¿no? Pues conozco bastante. Y en este caso, hablando ya solamente un detalle con respecto a la innovación, tecnología, yo ayer estaba en un país fuera de la Comunidad Económica Europea y tiene patentado 30 productos que todavía no están en el mercado, pero que de ellos muchos no saldrán, otros podrán salir, pero de hecho está poniendo una barrera a todo aquel que después pueda salir, porque realmente esos 30 productos no está, digamos, no está cuantificada la utilidad real. O sea, yo puedo patentar cualquier cosa, de cualquier forma, pero simplemente una empresa Como que... protección de futuro, ¿no? Correcto. Patenta el toldo con placas solares de autoalimentación, perfecto. Pero eso no funciona. Pero él ha patentado la idea. Eso es una barrera a otra investigación o otra invención sobre ese mismo formato. Y claro, lógicamente ya no tienes que luchar con que el producto sea válido, útil y sea realmente una invención, sino que ya en principio te encuentras con la barrera que tienes que luchar con algo que no sabe si es útil. Y además, el costo de protegerlo. Porque tú puedes protegerlo en tu país, pero si tienes 10 mercados atractivos, súmale que en promedio debe andar en $3,000 por país al año proteger tu patente, entonces no hay dinero que aguante ese ritmo. Sí. Y eso lo reconozco cuando habéis estado hablando que está sucediendo ese tipo de cosas, está sucediendo en el mercado de las empresas medianas. Claro. Tenemos una gran muralla para competir y nos encontramos con grandes dificultades en un momento determinado cuando trasladamos nuestros productos al mercado ya, digamos, europeo. No, y lo que pasa, el caso de mi amigo, el que hizo la cerveza de agave, generó su patente, le invirtió el equivalente a $400,000 al desarrollo y 3 años tuvo ahí su patente durmiendo el sueño de los justos hasta que decidió que le tenía que vender la patente asociándose con una gran empresa para que produjera en cantidades en un segmento muy pequeño, y de esa nueva empresa que se generó, el que fue el de la idea, el que fue el que la inversión, el que arriesgó, es dueño del 5%. Ya el empresario del doble. Es el 5%, es dueño del 5% del negocio. Obviamente los otros tenían el dinero para pagar el marketing, son los distribuidores principales de la Casa Torres en México, tenían todo el mercado. Entonces en su oportunidad dijeron, sí, la empresa que vamos a constituir vale $100,000, tú ya le pusiste $400,000, que vale $1,000,000, tú le pusiste $400,000, te damos el 5%, ¿juegas o no juegas? Claro que dice, bueno, con la esperanza de recuperar algo. Bueno,
5% de algo es algo. Sí. Exacto. 5%, el 100% O de el nada. 90% de nada. El 100%, el 90% de Esa es nada. la apuesta, de muchos de los inventores. Muy bien. Nosotros, de todas maneras, y tú lo sabes, hacemos esfuerzo ímprobo por acercarnos al mercado y bueno, yo creo que con un éxito adecuado. Evidentemente se puede hacer mejor, pero también se puede hacer mucho peor. Yo reconozco eso, o sea que he tenido relaciones con el IATD y con el de Málaga también, ¿no? Sí. Pero con las universidades nunca. Pero las universidades... Otro mundo, es con un la iglesia mundo. está tomado. Es que yo digo Eso da para eso, como decía Subir, da para 16 debates. Yo digo que las universidades somos El Instituto Tecnológico de Monterrey, que tiene ese nombre, el Instituto Tecnológico, que parece que es un centro, son una universidad. Ha sido una universidad un poquito especial, una universidad no al uso. pues, somos normalmente, al menos en México, las universidades, yo hago una analogía que luego se enojan conmigo mis colegas, somos como un zoológico, en donde pues, tú vas a un zoológico y tú ves a los animales ahí dormidos, se levantan, llegan y ya les sirvieron el desayuno, entonces está todo muy cómodo. Claro que les abres la reja para que se vayan y no se van. Y aquí está muy cómoda la cosa, así somos los académicos. O sea, ¿para qué me abres allá después de la reja de la universidad? No necesito, aquí estoy muy cómodo. Ese es el gran problema que tenemos los académicos. También les digo que pues, nos parecemos a esta ballena asesina Willy. Era Willy. Que ya que la soltaron al mar, se regresó al otro día porque no sabía cazar. Eso nos pasa a nosotros. No sabemos cazar oportunidades. Ese es el asunto. Entonces, hablando de innovación, el cambio y todo eso, la universidad se tiene que aplicar el cuento. Ser cazadores. Dentro para empezar. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por vuestra participación escuchando y luego preguntando. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes. Nada, encantado de tenerte aquí de nuevo. Gracias.